Bien, vamos a entrar en una parte introductoria, que es los datos de don Orlando Araúz, para que nos describa primero cómo es Santa Cruz cuando él nace, cuando él comienza a tener uso de la razón. Ahora vamos directamente con él. Don Orlando, buenas tardes. ¿Quién es don Orlando Araúz? ¿Hijo de quién? ¿Nieto de quién? Yo soy Orlando Araúz Aguilera. Por la parte de mi padre se llamaba Demetrio Araúz Monasterio y mi madre se llamaba Carmen Aguilera Arredondo de Araúz. Esta gente contrajo matrimonio el 25 de diciembre de 1913 en el establecimiento más hermoso del norte cruceño llamado El Rincón de los Toros. Ese establecimiento era de mi abuelo de parte de madre, de Lorenzo Aguilera. Lo vendió a la Casa Seller y la Casa Seller le cambió el nombre y le puso El Paisaje. Eran 20.000 hectáreas y lleno de mara, todos. Ellos la Casa Seller no agarraba la mara propia, sino la compraba a la Rochela, a los Chacos. Y llevaban en carretón a las barreras y ahí hacían el aserradero de la madera para los cajones de alcohol. Bueno, mis padres, ya los dije. Mi abuelo por parte de padre se llamaba el doctor Mariano Araúz Pérez. Este señor era de Portachuelo, hijo de un vasco que llegó a Cuatro Ojos y pasó a Portachuelo. Ahí vivía una familia andaluza, Pérez, y contrajo con la única hija mujer que tenía esa familia, fue la esposa de mi bisabuelo. De ahí nacieron los Araúz Pérez, donde estaba mi abuelo, tío Gumercindo, tío Maximiliano y una señora que no me recuerdo su nombre. Cuatro Ojos es el puerto. ¿Cómo? Cuatro Ojos es el puerto del río Piraí. Sí, Cuatro Ojos era un puerto del río Piraí, donde viajaban a Albeni. Ahí se embarcaban y llegaban por el Mamorecillo, al Mamoré, llegaban a Albeni. Por parte de madre, su abuelo. Mi abuelo se llamaba Lorenzo Aguilera Correa. Era hijo de Lorenzo de Aguilera y Roca. Y se casó con la hija del cónsul brasilero de Pedro II, que se llamaba Marta Correa da Silva, que era morena, muy bonita. Esa fue los padres de mi abuelo. Los padres de mi bisabuelo eran Lorenzo de Aguilera y Vargas, hermano del brigadier general de las tropas del rey, del ejército del rey de España. Francisco Javier. Ese era hermano de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. ¿Usted nace? ¿Cómo? ¿Qué año nace usted? Yo nací el 14 de octubre de 1914 en la calle Buenos Aires, número 59. Ahorita es un hotel residencial, era casa de mi padre. La vendió en 1916, estando yo de 2 años, para comprar el azafrán
que eran 5.000 hectáreas, un establecimiento en pleno bosque ya, digamos, amazónico, porque ya no había pampa de ahí hasta el Beni. ¿A cuántos kilómetros de aquí era? ¿Cómo? El azafrán, ¿a cuántos kilómetros de Santa Cruz? A 50. Como en Montero. Sí, Montero. Y su primer establecimiento, cercano a las barreras, ¿a cuántos kilómetros de Santa Cruz? ¿El primer establecimiento de quién? De su abuelo por parte de padre. No, por parte del padre fue el azafrán. Ese quedaba a unos 30 kilómetros de las barreras, porque estaba el azafrán más al naciente, norte y naciente. ¿Y la propiedad que compró la casa Seller? Esa ya fue de la Seller. El azafrán. Y esa propiedad fue afectada por el hermano de Ovidio Barberí, por el que tenía aserradero, y ese asaltó con 50 meneritas, entre ellos el conde Rosmini, asaltó la propiedad y todo el maral ese inmenso lo destruyó. ¿Cómo conoce Santa Cruz usted? Descríbanos lo más antiguo que recuerda Santa Cruz. Yo no conocía Santa Cruz sin ningún servicio urbano. Me recuerdo que yo vivía, porque mis padres eran campesinos, vivía en la casa de mi abuela, que mi abuela era Carmen Monasterio Parada, y ella a su vez era hija de Dolores Parada Suárez. Por los Suárez era prima hermana de los Suárez hermanos que de Portachuelo se fueron al Beni, hicieron el Emporio Gomero. ¿Qué edificios habían en Santa Cruz por ese tiempo? Estamos hablando de 1920. Esta cuadra de aquí era la misma. La de la catedral. La de la catedral. La catedral, y venía la prefectura arriba y los juzgados abajo. En la vereda. Después le hizo el doctor Rómulo Justiniano, con multa, hizo la policía. La construyó la policía donde estamos hablando. Esto era la comisaría donde venían los asuntos menores a resolverse. La cuadra de la universidad. La cuadra de la universidad es la misma de ahora. 1900. 1920 se estrenó el teatro. Y a su vez, la Casa de la Cultura, eso fue construida por iguales arquitectos. NES. Sí. El monumento a Ignacio Warnes, ¿usted vio cuando lo levantan? El monumento aquí. Ignacio Warnes. Lo vi instalarse, pero yo estaba en el campo entonces. ¿Conoció el kiosco que había en la plaza? Cuando vine, ya me fui y hallé la novedad de la estatua de Warnes. Por ese tiempo, en el año 1904, se emitió el memorándum. En los años 20, el pueblo se enteró de que había el memorándum, se comentó en algún círculo, el memorándum de la Sociedad Geográfica. ¿Qué tiene? En 1904, la Sociedad Geográfica emite el memorándum, lo publica. 15 años después, en el año 20, por ejemplo, la Sociedad Cruceña... En el año 20 hubo un suceso de importancia. Aquí la gente de la plaza y de los alrededores de la plaza eran liberales todos. Los patrones, todos eran liberales.
El peón campesino no actuaba en nada, no salía del establecimiento donde trabajaba, ni ya fue muchos años después que asistieron a la política. El 21, las luchas de Udalrico Zambrana. El 23, Udalrico Zambrana, Cástulo Chávez y Carmelo Ortiz Taborga hicieron la separación del Partido Liberal y crearon el Partido Orientalista al grito de separación de Bolivia. Esos fueron capturados y deportados a la Argentina. Ese movimiento murió con la extracción de sus dirigentes. ¿Conoció usted el libro Simiente que no muere, de Carmelo Ortiz Taborga? Ya lo leí yo muchos años después. ¿Cuál es su trama? No me parecía correcto. ¿Cuál que decía? Porque la gente no entendía nada de nada. Era bolivianista, toda la gente. Los liberales, los republicanos que le sucedieron, todos los cruceños eran partidarios de Bolivia, porque Bolivia era otra. El Alto Perú ya era rico, atractivo, toda su gente dirigente del Alto Perú iba a Europa a educarse. Entonces era una región muy rica. Ferrocarril o nada. Ferrocarril o nada fue impulsada por el partido de Cástulo Chávez y de doctor Zambrana y de Carmelo Ortiz Taborga. Está diciéndome de que o nos hacen el ferrocarril para integrarnos o nada era separarse. Sí, eso era exactamente. Era un pretexto para separarse, si no lo hacían el ferrocarril. Como que yo he viajado hasta Vila Vila, que quedaba muchos kilómetros de Aiquile, que es el último límite de Cochabamba y Santa Cruz. Y el ferrocarril al final llegó hasta Aiquile y ahí murió. El 25, ¿cómo se recordó el centenario? El centenario fue recordado por la empresa de luz y fuerza de don Peregrino Ortiz. Hizo una exposición maravillosa para esa época, porque hasta entonces las planchas eran brutas de fierro que se ponían en hilera en el fuego a que caliente hasta el rojo. Después en una escoba la limpiaban y planchaban. Cuando apareció la lámpara, la plancha a querosén fue una revolución. Lo mismo la luz Petromás y demás. ¿Qué hace don Peregrino Ortiz? Todo esto apareció en la década del 20 al 30. Peregrino Ortiz instala ¿dónde es la planta de energía eléctrica? Él trajo toda la maquinaria y todo. Y había un solo gringo en Santa Cruz que era don McKenney. Y ese lo puso de su socio porque era gringo y creía él que sabía
ni que sabía electricidad, no sabía. Pero el gringo más hábil lo buscó a don Adán Gutiérrez, que sabía electricidad, y lo acopló a la planta alta de empleados de la Luz y Fuerza. Y así marchó la electrificación de Santa Cruz. ¿Usted fue al cine en aquellos tiempos? Se llamaba biógrafo. No era cine, era biógrafo. Esto estaba a cargo de un alemán que se casó con una de las Bruno. Y por eso don José Bruno lo nombró administrador del teatro. Ese trajo novedades valiosas, porque hizo en el 6 de agosto y 24 de septiembre hizo las vistas públicas. Y la gente traía su silla y la ponía al lado conveniente del telón, y de ahí miraban una película. Y los muchachos se iban atrás a mirar al revés la figura. Agosto es una época de viento. ¿Qué hacía con el telón? ¿Cómo? Agosto siempre hubo viento, ¿no? Siempre soplaba el viento fuerte en agosto. ¿Qué hacían con el telón? ¿Cómo lo paraban? No, como era arena, los dos postes bien enterrados, ya le ponían el paño y no era más, pues. ¿Recuerda alguna producción de la época? ¿Cómo? ¿Se acuerda de alguna producción, de alguna película? Sí, me acuerdo. Teníamos los muchachos, nuestro cowboy, Tom Mix. El primer cowboy que vino fue ese. Y teníamos un chino de malabarista, Fong Shu. Esos eran los... Ahora, el gringo del teatro produjo una gaseosa, la Oriental, muy rica. Para el primer sabor extraño que nosotros bebimos fue ese. ¿Qué año? Bueno, haber sido el 24, 25. Después de los famosos tocinillos. Y un japonés, a donde está la municipalidad al ladito, puso los helados de canela más famosos que han habido en Santa Cruz. ¿Hubo baile de gala? ¿Hubo desfile el 25? ¿Cómo? El año 1925, recordando el centenario de la independencia, ¿hubo baile de gala? ¿Hubo desfile? No hubo más que la feria de la Luz y Fuerza y la vista pública. ¿Dónde fue la feria de la Luz y Fuerza? Fue en el Arenal, donde ahorita hay un templo. En esa parte larga, un salón largo que había, ahí fue la feria. ¿Donde después se puso el cine? ¿Cómo? ¿Donde después se instaló el cine Arenal? ¿Al frente, el lado poniente? Al empezar el templo estaba la máquina de San Andrés. Y en el Arenal, que todavía no era más que laguna, estaba la Luz y Fuerza construyó un estanque de refrigeración de su caldero. Y ese tanque vendía el agua caliente y la refrescaba y lo volvía a la máquina. Bien. ¿Qué puede decirnos del memorándum de 1904? El memorándum fue leído por muy pocas personas. Entonces no trajo
no trajo la conmoción que merecía, porque fue 2 hitos hay del desarrollo cruceño. El memorándum de la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos y la misión Bohan, que es semejante lo uno a lo otro. La unión del Oriente productor de comida con el Occidente productor de minerales. Vamos a darle un trago de soda. Estamos en finales del 20. No, voy a empezar por mí mismo. Muy bien. Yo era alumno del Colegio Nacional Florida en 1932, estaba en 6º año. En agosto de 1932, Rafael Chávez Ortiz, el mejor alumno que ha tenido el Colegio Nacional en toda su historia, el más inteligente de todos, llevó un libro que era antiguerrista sin novedad del frente. Y ahí el protagonista era un alumno de secundaria de Alemania que lo arengaba al profesor de matemáticas. Y fueron al frente y lo vio al profesor muerto de miedo ya en la batalla y lo protegió en un cementerio, lo metió en una covacha junto con los muertos a su profesor para que no lo maten. Pero al final muere el profesor y sigue la guerra de Verdún y demás. Y cuando ya iba a terminar la guerra, se asienta una mariposa cerca de la trinchera y sale el alumno, el veterano, sale a cazar la mariposa y de ahí recibe un tiro en la cabeza y muere. Entonces el parte del comando militar fue Sin Novedad en el Frente. ¿Qué se llamaba? Sin Novedad en el Frente, de Eric Remarque. Ese es el libro. Ese es el libro. Nosotros lo leímos, éramos 22 alumnos hombres y 8 mujeres. En todo el departamento de Santa Cruz, ese año no salían más que 30 bachilleres en todo Santa Cruz. ¿Cómo se enteran de los primeros? Bueno, en agosto de 1932 supimos que aquí en la universidad se había organizado un batallón universitario y estaba comandado por César Vázquez, un general jubilado, viejo, cruceño. Y entonces nosotros allá, 8 alumnos, nos reunimos y nos vinimos y nos presentamos al batallón universitario. ¿Quiénes eran esos 8 alumnos? Bueno, estaba Orlando Araújo, estaba Óscar Aguilera, estaba un muchacho Velasco, un sobrino carnal del cura, ¿cómo se llamaba el cura? Bueno, pero ese Mosquita era su apellido. Estaba un hermano de Chanchito, jugador de pelota famoso. ¿Jiménez? No. Ese es de mi época ya. Era hijo del Roja, del médico Roja, Chanchito Roja, pero él llevaba el apellido de su madre porque
el médico era casado y este era hijo de uterino. Bueno, eran 8 y se presentan en la en el batallón. Bueno, nos presentamos. En eso llamaron con Cristo de reservista, llamamos reservista, y se organizó un regimiento que se llamó Vanguardia 24 de Infantería. El batallón universitario lo agregaron al regimiento 24 de Infantería. Nosotros éramos de 17 años y los otros eran de 30 años. Eran hombres ya hecho y derecho. Marchamos al Chaco el 28 de noviembre de 1932. ¿Recibieron alguna instrucción previa? Recibimos por el César Vázquez. Nos llevaba en orden abierto, nos llevaba a la quinta de don Lindo Vanega. Ahí hacíamos la batalla. Una parte de soldados atacaba a otra y nos escondíamos, así todos somos prisioneros o muertos, pero Describa el sentimiento que tenía. Era bolivianista absoluto. No sabíamos más que de la patria y nada más. No teníamos nociones de la historia de Santa Cruz, porque se celebraba el aniversario de su creación, de su fundación, el 21 de mayo, en la calle 21 de mayo. Allá se hacía sortija, se hacía fiesta grande. Por la traslación de San Lorenzo. 21 de mayo 1595, traslación de San Lorenzo. Claro. Era el traslado del Río Grande de esta banda de San Lorenzo a este lugar, a la punta de San Bartolomé. El profesor de historia, que mi libro se debe a que yo guardé el copiado de historia de Santa Cruz, dictada por el doctor Gustavo Parada Ewe. Padre de Dante Parada. Sí. Miembro de la se agarraba la cabeza el 21 de mayo. Pues Santa Cruz tiene todo. Tiene prefecto, tiene presidente de la Corte de Distrito, tiene rector. Y todos no saben. Celebran la fiesta de la ciudad enemiga. ¿Y cómo es posible que esto ocurra? Y vayan los doctores, todo el rector, y discursen, y desfilen, y marchen. Es que no sabían otra. No sabían, pues. Hasta que Gandía... ¿Y cómo sabía el doctor Gustavo Parada? Bien. Entonces se alistan en el regimiento y marcha a la guerra contra la oposición de mi padre, de mi abuelo, de toda mi familia. ¿Qué no hicieron? Hasta llegamos a esta ciudad que cayó en poder del Paraguay, a Charagua, y ahí en el canto de Charagua acampó el regimiento 1200 plazas. Y hacían otomía los soldados, se iban a la campiña y violaban a la muchacha, guaraní, a la madre, a las hijas, y le pegaban a los hombres. Bueno, hacían cosas bárbaras. Y me recuerdo que me llamó el coronel jefe de etapas de Charagua y me dijo: usted búsquese ropa civil. ¿De dónde? Le dije. Porque está dado de baja. Piden, reclaman de Santa Cruz su familia
y el ejército no quiere comprometerse con nadie. Entonces usted se va. No, le dije, no me voy. Y lloré, como si mis compañeros los 7 están allá y van a decir que yo soy cobarde y esto y lo otro. No puedo, mi coronel. Entonces escóndase, vamos a decir que no lo hemos hallado para notificar. Ya partimos a pie de Charagua. La primer pascana fue Itaguasurenda. Ahí yo llevaba de mi amigo, compañero de curso, que no se fue, Augusto Gutiérrez Banzer, llevaba una carta para su tío. Se la di y me invitó a cenar. Tenía un comedor más lujoso que no había en la ciudad de Santa Cruz como la de él. Tenía una sala de recibo con piano, con alfombra, con espejo, con todo, con retrato. Era una cosa espléndida ese hombre, don Jesús Gutiérrez. Bueno, después partimos de Itaguasurenda, al kilómetro estaba el río Parapetí. Y estaba el Trullón, entonces a la bandolera lo pusimos los fusiles y agarrados de la mano lo cruzamos el río y estaba Santa Fe, el primer fortín boliviano en el Chaco. ¿Don Jesús Gutiérrez era padre de Aurelio Gutiérrez? No era hermano, don Jesús era el mayor. ¿Qué pasó con Aurelio? Ese tenía una estancia sobre el río Parapetí y ya en plena guerra se pusieron a beber con unos militares collas y él comenzó a la gresca y le pegó un tiro el militar a Aurelio y lo mató. ¿Por eso el ingenio? Por eso el ingenio se llamó Aurelio. Van al primer fortín boliviano, llegan al primer fortín boliviano, ¿qué sucede? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo? Cuando llegan al primer fortín boliviano, ahí nos habíamos quedado antes. Cuando llegan al primer fortín, ¿cómo lo reciben a ustedes? Cuando llegan a Santa Fe. A Santa Fe. No entiendo. Ya, lo que pasa es que hice un paréntesis con el tema de Aurelio, pero antes me estaba contando de que salen de Charagua, Itaguasurenda, luego llegan al primer fortín. El primer fortín era de otro Gutiérrez, Bernardino Gutiérrez, que hacía vino de uva, tenía uva ahí. Y hacía vino y demás. Después marchamos de ahí a pie al segundo fortín que conocimos, fue 27 de noviembre. Y el agua que tomábamos olía a gasolina porque los turriles donde nos llevaban el agua era del Parapetí, en turriles que eran gasolineros. Bueno, y comenzó el sufrimiento y el equipo Víquer que teníamos era pesado, tenía colcha, colchoneta y todo. Eso, después de 27 de noviembre partimos y llegamos a Picuiba. De Picuiba llegamos a Camacho. De Camacho, que ahorita se llama General Estigarribia, es una ciudad hermosa. Era un fortín el más hermoso del Chaco, porque tenía una laguna grande y un potrero verde de grama buena, y los galpones eran lindos y todo. Y ahí nos hicieron votar a la forma paraguaya, que era solamente una colcha o una colchoneta, lo que sea, pero una sola, y el morral con la bala. ¿Carabañola? Y claro, la carabañola y el cuchillo bayoneta.
Ese era todo su arsenal, su uniforme. Ya nuestros hombros estaban pelados De la mochila. de la mochila. Bueno, de ahí partimos y allá en Moncurichi, en el camino de ese fortín a Loa. Al fin, tanto mosquito y todo, llegamos a un puesto telefónico. En el puesto telefónico encontramos dos collas que se ve que eran de las buenas familias emboscados de La Paz. Le habían cortado el pene, se habían puesto en la boca, los ojos no tenían, los ojos estaban cavados. Era una cosa feroz. Bueno, llegamos a Loa, escuchamos los últimos disparos de cañones y de ametralladoras del Fortín Corrales. Y ahí eran puros regimientos cruceños, el 30, el Guarnes, el Florida, el Ingavi, todingos cruceños. Al frente. Y lo tomaron el Fortín paraguayo. Entonces nosotros por una senda, el 24 marchó por la senda y llegamos al campo de los muertos. Era una pampa monte, puro muerto, hediondo, una cosa atroz. Los caballangos, esos colorados grandes de la Argentina. Estaba el regimiento San Martín, que el guardia de Santa Cruz lo había destruido enteringo, lo mataron. 700 argentinos que peleaban al lado del Paraguay fueron muertos por estos muchachos. Bueno, ahí yo oí que el recuerdo de un soldado del Guarne, la muerte de un compañero mío del colegio de primaria, hijo de gringo en Cruceña, que era un héroe de verdad. Su jefe de Florida era el mayor Manchego. Ese mayor Manchego tenía su apodo el mayor asalto, porque lo que quería era el asalto y ahí a muerte segura. Bueno, llegan al campo de los muertos, avanzan. Era una pestilencia única, nos hizo pasar y llegar al camino de Corrales a Toledo. Y habíamos sido castigados porque en Loa nos visitó el general Kuhn. Yo lo vi con mis ojos al capitán Más España, sentado en 3 camiones que se pusieron con las ametralladoras pesadas, así nos levantábamos, nosotros los del 24, para que nos maten. Nos dieron en la tarde 300 cartuchos ya de munición para las cartucheras. Y nos los quitaron en la mañanita cuando llegó Kuhn. ¿Por qué? Porque nos trató, pues, feo. Regimiento maldito. Todo lo que habéis hecho en la retaguardia, vas a reponerlo en el frente de batalla, frente al enemigo. Va a ser el regimiento de sacrificio el 24. Y así fue, porque los regimientos estaban unos a este lado y otra fila acá, y nosotros íbamos pasando hasta que quedamos a la cabeza de 5.000 soldados. Y llegamos a Puesto Betty. Ahí los paraguayos nos dejaron una red recién muerta, y el coronel Saavedra, que era nuestro comandante, dijo: nadie come con semejante hambre. Y apareció un perro, le dieron un pedazo y se murió.
estaba envenenada. En la noche había un arbolito y el mayor Vargas, era el comandante de batallón, me dijo: vas a estar junto de mí. Cuando en una de esas rompió la ametralladora frente a nosotros y nos fuimos a pelear el arbolito con la cabeza, y yo lo ganaba o él me ganaba. Fue nuestro bautizo de sangre. Pero no nos atacaron y huyeron. Era para que sigamos marcha. Y llegamos a Toledo. El ataque a Toledo fue la batalla más sangrienta de toda la guerra del Chaco, la batalla de Toledo. ¿Usted estuvo ahí? Sí. El pajonal quedaba barrido por las ametralladoras. Entonces, como las sesiones de ametralladora pesada, el del trípode va adelante, de ahí el de la cureña va más atrás, el del cañón va atrásito y el de la caja de agua y demás va más atrás. Entonces llega el primero y abre el trípode. Abre el trípode y ya viene el otro y lo encaja el cañón y queda listo y vienen las cajas, las ponen a un lado y al otro para conectar el agua. Y de ahí el tirador de piezas corre a su asiento y agarra el disparador y prepara y dispara y que no puede, nada queda adelante. Pues quedaban en Toledo, se veían a las piezas ametralladoras, todingos muertos alrededor y jugando con la ametralladora, el pico lo bajaba y la bala enemiga. Pero la compañía nuestra llegó a tomar hasta la cocina de Toledo. La compañía mía, la segunda del 24. Llegamos ahí y de ahí, como lo demás retrocedieron, nosotros retrocedimos, hizo la noche. Yo caí a un pozo de un 105 al pozo. Entonces ya no, porque no se veían ni las manos. Entonces dije yo, espero aquí hasta que amanezca para seguir, porque entramos a naciente, tenía que salir yo a poniente. Pues yo sabía orientarme bien. Pues cuando en eso comenzó a llover, ya yo tenía el agua un poco más de los tobillos, cuando relampagueó y a mi frente, en el mismo pozo, había un paraguayo. Lo vi yo, el paraguayo era conocido, no tenía gorra, era sombrerito celeste, su camisita celeste y su pantalón sin calzoncillo. Sobre el cuero, el pantaloncito celeste y descalzo para tapila. Su morral y su bolsa. Entonces yo ya saqué mi Vickers, que era un mal fusil, el inglés. Fue un negociado del coronel Banzer. Y en eso yo apunté donde vi el relámpago. En ese otro relámpago y disparé.
quedó todo silencio. Amaneció y estaba caído de un lado en el pozo. Me fui, lo busqué, tenían un pañito, una toallita chica para el cuello. Tenían en la bolsa una bolsa de tabaco. La carabañola no era agua, era culipi, alcohol con agua, nada más. Después tenía unas galletitas que no remojaban nunca. Todo eso y la hierba mate. Y aquí colgando tenía un cuerno de res tapado para hacer el tereré, que es en el charco de agua y le echan la hierba mate y de ahí toman. Bueno. ¿Arma? ¿Qué arma? Hierba en la bolsa tenía. ¿Y qué arma tenía el paraguayo? El fusil era mejor que él, mira, un Mauser de caballería con la manivela bajada. Ay, no, se lo cambié por el mío. Y lo toqué y detrás de su camisa le desprendí. Tenía un bolsillo costurado, lo rompí, la costura y lo saqué. Era una tarjeta de una señora muy buena moza, bien vestida, con dos niñas a un lado derecha e izquierda y una escritura que decía: querido Gustavo, cuida tu vida más que todo porque te extrañamos mucho, para que volvás con vida a nuestro lado. Tu mujer, Luisa. Y se lo metí vuelta, me dio pánico ver eso, porque ellas eran casi en mi edad, las hijas. Él era de unos 40 años, pues. ¿Y sale del pozo? Bueno, después atacamos Fernández. Después de Toledo llegamos a Platanillo y de Platanillo atacamos el segundo ataque a Fernández. Juntamente con el batallón Ruiz, 500 soldados chaqueños todingos. Y el Ruiz era un tarijeño bueno, buen militar. Y el 24, pues, y nos dijeron que llegado atrás del fortín íbamos a tomar contacto con el camino de Boquerón a Fernández. A las 12 de la noche van a venir los camiones de soldados bolivianos del primer cuerpo y toman contacto con ustedes para atacar por atrás al fortín y por adelante. Pero llegaron, en vez de eso, los camiones eran paraguayos y teníamos doble cerco. Ya 4 días sin agua, sin comida, la munición escasa. Se reunió los oficiales del batallón Ruiz y los comandantes. Había un cura encerrado y habían 4 médicos. Y dijeron: no nos queda más que entregarnos prisioneros, levantemos la bandera blanca. Entonces un Camacho, oficial de reserva de Oruro, dijo: yo escojo 70 soldados, puro ametralladora liviana, cargadas ya a mano. Y procuro abrir unos 50 metros del cerco y por ahí salimos. Pues se aprobó y oímos el ataque de él. Y en eso dijeron:
salgan de la posición. El fusil pónganlo al lado derecho para que la punta sirva para que agarre el soldado de adelante y el de atrás el otro soldado, porque para poder salir por el hueco ese. Y salimos. Al otro día contamos, no quedábamos más que 372. ¿De cuántos? De 560. Entre ellos faltaba el Michibolan. El Michibolan era muy inteligente y resolvió, él me había dicho en Platanillo, desertemos, no vamos a volver ninguno de nosotros, toditos nos van a matar. No, le dije, no. Bueno, entonces el Michibolan quedó ahí y al otro día los paraguayos fueron y lo llevaron a Asunción. Allá y organizó con todos los cruceños un grupo de separatistas. Entonces estaba hasta el capitán Rogelio Vanega, héroe de Boquerón, estaba prisionero allá, cayó herido, aguzanado en Boquerón, y lo llevaron prisionero y ya estaba curado cuando se integró al grupo. Y así, harto, Eberto Áñez. ¿Y por qué año estamos ya? ¿Qué mes y qué año más o menos cuando a usted le ocurre eso, cuando los 360 sobreviven? ¿Cómo? Más o menos en qué año, estamos en el 33, en el 34. Esto era el 33. 33 ya, un año estaba usted allá ya. Sí. Ya. ¿Y luego qué sucede? Bueno, en eso salimos ya nosotros y volvimos a Platanillo. De Platanillo nos destinaron a Jayucubá, un fortín nuevito. Pasé las deposiciones, hicieron una zanja y ahí se infectó eso de una disentería mortal, cara. No había remedio. Y más, había mosquitos y yo me enfermé de paludismo y porque estaba herido en la pierna, me llevaron a Jayucubá. Entonces, a todos los que estábamos en el hospital, nos llevaron una mañanita a una especie de plazoleta. ¿Dónde lo hirieron en la pierna? Aquí. ¿Con bala? Ah, ¿Bala? bala, pero no me tocó ningún hueso. Así que la herida con alcohol... ¿Fue la salida esa en el hueco? Sí. Ahí fue que lo... No se ve, pues. No, pero... Tengo el hoyo nomás. ¿En qué lugar de la contienda lo hieren? ¿Qué? ¿En qué parte lo hieren a usted? ¿En cuál de los choques? En el encierro de Fernández. Ahí lo hieren. Ahí. Entonces por eso llegué a Platanillo y Platanillo a Jayucubá al hospital. Bueno, estaba yo, como no tenía desinfectante del ejército, más que el alcohol Celler, los médicos abrían la lata de alcohol y con la camisa o camiseta del soldado le liaban porque no había gasa, ni algodón, ni nada. Es decir, fue una guerra espantosamente estúpida, porque el doctor Salamanca no tenía idea de campaña, porque cómo hacer la guerra sin apoyo logístico, que es lo primero que tienen que hacer: caminos, hospitales, almacenes, todo lo necesario, pues. Y ahí no había nada. En Toledo nos llevaban agua de 30 kilómetros y en febrero se llovía y el camino se volvía infernal y no llegaba el agua y allá
La sed lo mata a uno. ¿Y qué? Pues si el agua del Parapeteal Pilcomayo y todo lo demás sin agua, y ahí era la guerra en lo seco. Llega al hospital, ¿Ah? llega al hospital, lo curan. El hospital era un galpón Ahí se recupera usted. y las camas eran hechas de palos y demás, y le ponían una colchoneta. ¿Cuánto tiempo está ahí para recuperarse? Yo pues, no, pues ya me evacuaron hasta que llegaba Livián por el otro lado ya. El Fortín con cama inglesa, con enfermeras italianas y españolas, con médicos. En la cabecera estaba mi nombre y de la diarrea y de la disentería y del paludismo. Ya yo era piel y hueso, ya muerto. Cuando un doctor, tío carnal de Chulupi Landívar, ante lo que fue presidente de la Cámara de Industria y Comercio, era médico cruceño que estaba en Buenos Aires trabajando y se enroló como médico a la campaña del Chaco. Entonces miró mi nombre y se vino a la cabecera. Me dijo, ¿qué es de vos, Aurelio Araúz Monasterio? Es mi tío carnal. Fue y lo llamó al doctor Riverín, Renato Riverín, que era el jefe médico de toda la campaña. Y acordó, el doctor Riverín me llevó al Hotel Tarija. En eso, estando yo, de ahí ordenó la evacuación a Villamonte, el doctor Landívar. Me llevaron 9 heridos y yo, que ya no tenía nada de heridas, sino la enfermedad. Llegamos a Villamonte, al Hotel Central de Villamonte. Ya no había cama para mí, me pusieron un colchón entre 2 camas. Pues estaba yo ahí cuando oí yo los golpes ¿cómo se llama esto? De los tullidos. ¿Muleta? La muleta. Y miro, y era Federico Figueroa, un maestro normalista, que yo lo saqué en Toledo, herido a mi lado. Orlando, salvame, sacame. Y lo saqué herido hasta el puesto de sangre. Y ahí me regaló yo me voy a morir, me dijo. Me regaló su cartuchera con su revólver Colt 32 largo, nuevito. Y bueno, entonces, ¿qué puedo hacer por vos? Un telegrama a mi abuela, le di, a Santa Cruz. A ver, redactalo, abuelita. Te ruego que pidas a tío Aurelio que me trasladen, que me evacuen de Villamonte a Santa Cruz. Saludos, Orlando. Cuando a los 3 o 4 días entra con el recibo del telegrama y me dije, ya lo recibió. Cuando en eso ya yo estaba con el doctor Riverín, cuando entra el general Sanginé y dice, ¿quién es Orlando Araúz? Soy yo. Usted va a ser evacuado a Santa Cruz hoy mismo. Entonces me dieron una ficha de evacuación rosada que decía, este documento guárdelo, que le servirá en su futuro. Y me llevaron al aeropuerto de Villamonte y subí al Chorolque, un trimotor de los 3 que regaló la Patiño para
para traslado de tropas y demás. Tronaba el 21 de mayo de 1934, yo aterrizaba aquí en el Trompillo. Entonces, de ahí nos metieron a un camión militar y nos llevaron al Hospital San Juan de Dios, y había un salón recién hecho para los heridos de guerra y demás. Y ahí llegué y con otros, pues. Bueno, a las 2 horas estaba mi familia allá y me sacaron, mi ropa estaba puro piojo. Entonces en el patio la junté, le eché querosén y le puse fuego, lo quemé, me puse de civil. Vino una requisición de soldados y ya yo estaba sanito y bien, pues hay más reconocimiento de médico y salí hábil, vuelta al Chaco. Entonces yo le hablé a Aurelio y le dije: usted hable pues con los médicos, él era médico, hable con sus colegas, le dije, para que me hagan una revisión. Ya me sacaron servicio auxiliar del grupo C, que eran los tuberculosos y demás. En eso vino el 31 de mayo del 34, del 31 de diciembre del 34. Y el comandante de la Policía Militar, Aurelio Monasterio da Silva, primo hermano de papá. Entonces lo invitaron a la comida porque era el cumpleaños de mi tía Estela, era un monasterio esa noche. Un banquete, pues, bien. Y ahí le dijo a abuelita: oye, Aurelio, vos tenés que darle ocupación a Orlando para que lo dejen de molestar en la policía militar. Que se presente el 2 de mayo, el 2 de diciembre, 2 de enero. El 2 de enero me fui a las 9, me dijo: está agregado a la sección de investigaciones de la policía militar. Ahí me tocó el junio, el 14, la cesación de hostilidades. Y ya en agosto de ese 35 vino la cesación de hostilidades. Y yo salí por la calle y la gente nos gritaba: se acabó el rancho, a buscarse la vida de... Bueno, y así. Me dice que la mayor de las batallas fue la de Toledo, ¿no? ¿Qué? La mayor de las batallas, batallas de la contienda fue Toledo, ¿sí? La más sangrienta. ¿Cómo? De 9.000 soldados quedó reducida a 5.000. Las 2 divisiones fueron exterminadas. Descríbanos su participación. Era una cosa atroz ver la mortandad de soldados. Y no se pudo tomar pues el Fortín. ¿Por qué? Porque de ahí a Islapoy no eran más que 20 kilómetros. Y de Islapoy a Puerto Casado eran 60 kilómetros al río Paraguay. Entonces había ferrocarril de Puerto Casado a Islapoy. Y de Islapoy a los 4 kilómetros estaba Toledo. Si tomábamos Toledo, llegábamos a Puerto Casado, al río Paraguay ya. Describa la contienda, describa el enfrentamiento. Bueno, las 2 fases primeras han sido de la victoria del Paraguay. Hasta que llegaron las tropas paraguayas a Villamonte. Y ahí un general
que no me recuerdo su nombre, preparó la defensa de Villamonte con 3 trincheras de cavadas como las de Europa, con cubrecabeza y todo. Ya el Paraguay a esa altura no tenía soldados más que viejos y muchachos de 12 años y viejos de 70, de 80 años los que atacaban. Ya no tenían fuerza, porque el muchacho de 20 años no piensa en nada, es loco, ya puede morir con toda facilidad. Y ahí se fregó el Paraguay y pidió al canciller argentino: usted debe acordarse que recibió el Premio Nobel de la Paz, Saavedra Lama. Ese habló con el presidente de entonces de Bolivia y le dijo: mande una comisión de cese de hostilidades, sí o sí, porque de otra manera lo obliga a la Argentina a entrar a la guerra. El Paraguay ya no puede más, ya la perdió la guerra. Entonces fue Enrique Finó, Albéstigue, y de presidente de la comisión fue Bautista Saavedra, expresidente de Bolivia, a Buenos Aires. Y entraban de Saavedra Lama y le dijo: señores, a firmar el cese de hostilidades para el 14 de junio, a las 12 del día. Y leyeron, consultaron con La Paz y le dijeron de La Paz: firmen nomás, no hay que hacer. Ya nuestras tropas también están cansadas. ¿Cómo qué? Pues tras que vino el paro de las 12 del día, salieron de su posición de los paraguayos y los bolivianos y se abrazaron, claro. Y salió Germán Bush. A usted lo queríamos conocer, le dijeron, porque no había un solo hombre como usted en toda la guerra. Usted fue sentenciado a muerte por el gobierno paraguayo, que ofreció $100.000 dados por la Argentina para que lo maten vivo o muerta, que lo agarren. Y el coronel Toro se presentó ante el general Peñaranda y le dijo: vengo a pedirte el nombramiento de jefe de Estado Mayor de mi comando divisionario a Germán Bush. Pero ¿cómo puede decir que no sabe cómo lo voy a mandar, lo voy a nombrar? No, le dijo, es para salvarle la vida. Estaban ofreciendo a los paraguayos harta plata por él. Y como que ya lo último, ya le hizo el corralito a Salamanca y lo cambiaron por Tejada Sorzano, que era liberal. Y ese ya acabó y firmó la paz del Chaco el 38 ya. Vamos a llegar a eso. ¿Qué sabe de las hazañas de Germán Bush en el Chaco? ¿Qué? ¿Qué sabe de las hazañas de Germán Bush en el Chaco? Era un cuatrero formidable. Se entraba con su regimiento Lanza, se entraba, puro cruceños eran. Y se entraban, y algunos collas también, ¿no? Y se entraba porque era un militar especial. Llegaba a un fortín donde había el almacén lleno de armas nuevitas, lleno de uniformes nuevos y de zapatos. Le decía: muchachos, vengan, cálcense con buen zapato y buen uniforme. Y sus fusiles lo dejan y cogen uno nuevito. La ametralladora la dejan y cogen una nuevita. Y así, sin preguntar a nadie.
Él hacía misiones especiales. ¿Cómo? Él se ocupaba de hacer misiones especiales con ese grupo. Era a salir y tomar y matar paraguayos. Y escapar. Que tome un poco. Jiménez fueron los dos cuatreros más grandes del Chaco. ¿A qué le llaman cuatrero? Cuatrero es el soldado que sale atrás de las líneas paraguayas. Toma los camiones, los parte o las cosas más importantes. Y de ahí escapa otra vez. ¿Cómo, a su criterio, cómo el ejército boliviano le daba el trato al soldado cruceño? ¿Quién? El ejército boliviano, el alto mando, el ejército de Bolivia, ¿qué trato le daba al soldado cruceño? Nosotros nos distinguimos porque el soldado Colla, el indígena, era bruto, no tenía nociones de nada, no sabía ni qué era de la derecha. Gira a la derecha y giraba a la izquierda. Y así, no tenía ni idea de orientación. Avanzaban y retroceder y se iban para el lado de los pilas. De ahí lo agarraban pues prisionero. Por eso fue que cayeron 28.000 prisioneros. ¿Qué hay de la versión de que el general Kunt los mandaba a los cruceños al frente para que los exterminen? No. No hay nada de eso. No. Al cruceño, al soldado veterano, los repartían en los regimientos para que sirvan de guía. Cuéntenos un poco la batalla esta de la toma de Toledo. ¿Cuántos días duró? 3 días, los 3 días de carnaval del 33. Los 3 días de carnaval del 33. ¿Puede resumirme los 3 días y cómo sale usted de ahí? Yo iba a morir con Hugo Durán Canela, Óscar Aguilera, Guido Parada. Nos salimos de la trinchera a la batería de cañones 75, que el comandante era uno de los Bacarrivera de aquí, cruceño, y él nos invitó yerba mate con pan. Hicimos un ruedo para conversar porque era primer día de carnaval, acordarnos de nuestro carnaval de Santa Cruz y todo eso. Cuando una granada de cañón silbó y cayó a los 10 metros de nosotros. Yo le miraba y la espoleta giraba para explotar, pero después giró lento y paró. Y entonces huimos, que si explotaba íbamos al aire. ¿Luego qué hacen? ¿Ah? ¿De ahí qué hacen? ¿Escapan? ¿Se reagrupan? No, es terrible la artillería. A partir de ahí empieza la artillería a dar. Por eso las trincheras tenían un hueco para las granadas de mano y demás meterse ahí. ¿Cómo resisten ustedes? ¿Se siguen en grupo? ¿Toman sus armas? ¿Responden? Ya yo por condición de estudiante me ascendieron de cabo de inmediato. Y ya después de la batalla de Toledo fui ascendido a sargento. Ahí ya terminó. Recuerdo que usted nos contó acá un poco más sobre
sobre los enfrentamientos. Hay una noche terrible que usted pasa incluso. Uno tiene miedo, pánico, tiembla, carajo, porque está en peligro de muerte, pues. Pero después el mismo combate lo enfemoriza a uno. Y ya no tiene miedo ya. Ahora lo que más me enseñaban era a protegerme. En todo avance hay que tener vista una protección adelante y correr ahí para salvar la vida. En Toledo, ¿la artillería del enemigo fue constante o era por momentos? No, era constante. 105 y 75. El 105 ya es una bala grande que explota fuerte y hace un pozanco enorme donde cae. ¿Cuál fue la estrategia de los pilas en ese momento? Primero mandan artillería y luego entran con infantería. La artillería no tiene mucho efecto porque los tiradores no saben reglar bien el disparo. Así que muchas veces caen en las líneas propias. Entonces el combate fue con ametralladora y fusil. Eso, es fusil y ametralladora. A su criterio, ¿cuáles fueron las verdaderas causas de la guerra del Chaco? Fue el orgullo del doctor Salamanca era inmenso. Él se creía un portento, porque era buen orador. Y cuando el oficial boliviano recibió la orden de descubrir la laguna de Pitiantuta, que ellos le llamaban Laguna Chuquisaca, le dieron la orden a Moscoso, un militar boliviano, de que vaya con 30 soldados, pero si la orilla de la laguna, la orilla occidental estaba ocupada, que retroceda. Y llegó, había un puestingo de unos 5 soldados en una choza y los atacó y los mató. Y en eso ya los soldados de la banda avanzaron y los hicieron disparar a los bolivianos. Pero habían intereses en el tema del petróleo. No había. No había, los fortines estaban fuera de la zona petrolera. Todos los fortines. ¿Por qué se afirma de que la guerra del Chaco tiene como origen las transnacionales? Bueno, los paraguayos tenían necesidad de tierra, porque habían perdido el Chaco Austral en la guerra de la Triple Alianza. Se apoderó la Argentina hasta el día de hoy. Ahorita los cabecitas negras de la Argentina son de esa zona que antes fue paraguaya. Claro. Pero el memorándum del 904 ya advierte al gobierno de Bolivia sobre una posible avance del Paraguay. Sí. Paraguay decía que todo el Chaco era paraguayo, porque estaba poblado por guaraní. Entonces, el momento que usted describe de la laguna es el momento que esa situación revienta. Claro.
Porque el mapa boliviano que hacían era hasta la punta de la Haya, o sea, la confluencia del río que pasa por Villamonte. Pilcomayo y El Paraguay. Pilcomayo y el río Paraguay se juntan en un afluente del río Pilcomayo del Paraguay. El Paraguay se juntan en la Haya. Entonces había nomás el interés del Paraguay. Entonces los paraguayos decían que todo el Chaco era de ellos. Ya. Y el territorio del Chaco Boreal fue cedido, como usted sabe, por el rey de España, Añuzlo de Chávez, cuando vengó la matanza de Andrés Manso y la destrucción de su capital. Entonces se la dio de por vida a Santa Cruz y nació la provincia Cordillera. Correcto. Con Villamonte y todo, Yacuiba y demás, era cruceño. Pero de ello que usted va y llega a Tartagal y ahí la municipalidad se llama Manuela Pedraza, una cruceña que estanció en ese lugar. ¿Ganamos o perdimos la guerra? ¿Ah? ¿Perdimos la guerra? ¿Ganamos? No, la ganamos. La ganamos. Si ha sido el cese de hostilidad, ha sido a la fuerza. Porque el Paraguay no podía ya más. Ya no podía. Y no tenía plata, era pobre, pobre. Era como si Peleo, Ramón Darío Gutiérrez con un pordiosero. Esa era la situación de Bolivia, el país rico. Y Paraguay era un país pobrísimo. No tenía ni zapatos. ¿Hasta dónde los paraguayos llegan? Hasta Charagua, ¿no? Hasta una muela creo que hay. Y de un cerro. ¿Y el ejército boliviano hasta dónde llega? Su avanzada. En Macharetí estaba cortado el camino de aquí a Villamonte por los paraguayos. Y en La Paz del Chaco retrocedieron y Bolivia le cavó a Santa Cruz en la provincia de Chiquito. Por eso hace un arco. Porque Bolivia ellos retrocedieron de la zona petrolera y agarraron hasta cerca de las minas de sal de Chiquito. Por donde estuvo Irala. En términos estratégicos, el alto mando militar boliviano funcionó. ¿Cómo? El alto mando militar del ejército boliviano, en términos estratégicos, ¿funcionó? ¿Hizo una estrategia? ¿O fue el soldado y sus jefes y sus mandos intermedios lo que hacen la guerra? Los militares bolivianos eran buenos. Y lo que no tenían eran, como es lógico, ellos eran collas y no tenían idea de la zona tropical. Ahí eran fallutos en el envolvimiento porque no sabían pues de monte, ni de selva, ni de calor, ni de nada. Entonces el oficial el que hace la guerra. ¿Cómo? Entonces quien hace la guerra en el Chaco, quien defiende el territorio es el oficial con sus soldados. Los mandos medios son los que hacen la guerra en el Chaco. Eran oficiales de reserva, todos no eran militares ya. En nuestro comando estaba nuestro teniente de la segunda compañía, era un chuquisaqueño, el teniente, bueno, no me acuerdo, pues.
Era buen militar, pero era de reserva, no era de línea. La estrategia entonces la manejan los tenientes. No, la manejaban el alto mando del general Peñaranda. Y ese alto mando, Ahí tenía buenos militares, estrategas y todo. pero esas estrategias funcionaban en el Chaco. Claro, funcionaba. Hasta Charagua llega. Claro, Cacharagua y Villamonte, pero acá donde retrocedieron después de la retoma. En el momento de la paz del Chaco, ¿dónde estaban los paraguayos? Estaban en Villamonte y más acá en Macharetí. Y estaban cerca de Charagua, porque Boyuibi ahorita sería la estrategia cruceña ya de transporte de exportación, sería hacer un camino asfaltado de Boyuibi a la carretera en Tranchaco, que no son más que 6 kilómetros. Y entonces usted tiene 1.250 kilómetros que lo puede hacer en 10 horas en un camión cargado de estos grandes. Y está usted en un puerto que va al mar. Ya. El soldado paraguayo, el oficial paraguayo y el soldado de línea, ¿tenía entrenamiento? ¿Se manejaban también por tácticas, por estrategias? El paraguayo de por sí es bárbaro. Todavía no está humanizado. No sabe leer ni escribir, son ignorantes, pero son bravos, son guerreros. En esta guerra se sentía la estrategia de los dos altos mandos, se sentía las estrategias de los generales, tanto paraguayos como bolivianos. Es que había dos estrategias distintas. Bolivia usaba la estrategia alemana de lucha frontal. Los paraguayos utilizaron la lucha de las Filipinas, que era la revolución de envolvimiento. No atacaban de frente, sino lo envolvían al enemigo y lo mataban. Entraban y salían. Claro.